Muy bien, bienvenidos. Espero que estén bien. Solo si alguien me puede confirmar si me escuchan, les agradeceré. Buenas noches, sí, se ve bien. Gracias. Gracias, mi estimada amiga Obregón. Ok, bueno, entonces comenzamos de lleno. Bienvenidos todos. Un gusto volverles a ver. Un par que ya no se habían conectado, están de vuelta. Eh, Estamos acá con el inicio de nuestro estudio de la carta de los romanos. Me causaba una curiosidad un poco eh, graciosa ver que es una carta que está siendo estudiada en varias iglesias en estos días. No sé si es algo específicamente de Dios que nos está moviendo a estudiarla. Acá pues la democracia nos llevó a ello. Ya saben que vamos a estudiar después de Romanos, vamos a estudiar Juan, y después quizás estudiemos el Apocalipsis, porque así quedaron las votaciones, ¿verdad? Pero bueno, algo querrá el Señor con la carta a los romanos, algo eh, nos estará hablando para este año, si es que la terminamos este año, porque es una carta muy extensa. Quiero eh, aprovechar el tiempo, porque hay mucho que hacer, y si pues no me da tiempo, pues vamos a dividir en dos partes esto, no sé qué vamos a hacer, pero es bastante extenso ya que es una carta con un valor especial dentro de la fe cristiana. Y acá pues tenemos una imagen de la Bella Roma. Eh, Comenzamos, ¿verdad? Primero que nada tenemos que saber, porque estamos entrando a una carta, no vamos a entrar de lleno al verso, tenemos que conocer el contexto. Dentro del estudio bíblico que hacemos tenemos que conocer el por qué, el para qué de muchas cosas, ya que eso nos ayuda en la medida de lo posible, en nuestra humanidad, errar menos al blanco, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. Primero que nada, es más que claro que hay un propósito en lo que estamos haciendo. El propósito es una presentación paulina, le puse yo, ¿verdad? Pablo desea presentar su evangelio en Roma, pues él es llamado a presentar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Hay un contexto acá, una lucha de poderes, que después la vamos a platicar, que hizo de que en la iglesia de Roma, para la época que Pablo escribe su epístola, el liderazgo cambiara de judíos creyentes a gentiles creyentes, ¿verdad? Y luego de este cambio, los judíos vuelven a regresar a Roma, ¿verdad? Estoy hablando del éxodo ni nada de eso, estamos hablando del contexto. Y estos judíos regresan a Roma y a la iglesia romana con unas difamaciones acerca de Pablo, ¿verdad? Y Pablo, a causa de hacer algo que no le recomiendo a nadie, ¿verdad? Está muy extremo, diría el meme, ¿verdad? No le recomiendo a nadie hacer, que es dar su opinión, ¿verdad? Eh, Daba mucho su opinión acerca del asunto judaizante, y entonces Pablo era muy mal visto dentro del círculo judío cristiano, ¿verdad? Y lo que pasaba es que hubo un emperador, el emperador Claudio, que había expulsado a todos los judíos de Roma, ¿verdad? De la ciudad, no del imperio, sino de la ciudad, porque estaban haciendo unos relajos, ¿verdad? Los judíos son un poco expertos en eso y tienen un alto historial en ser expulsados, mis pobres. Pero el emperador Claudio necesitó expulsarlos de Roma por 5 años, dicen algunos, por un tiempo indeterminado. Algunos dicen que era por la causa de Cristo y que ese era Cristo. Y hay un montón de cosas ahí, pero que quedan entre lo no comprobable, así que no vamos a hablar de eso. Pero la realidad, o lo que nos tenemos que quedar en la clase, es que en el año 50 el emperador Claudio expulsa a los judíos, y cuando expulsa a los judíos, obviamente expulsó a los judíos también creyentes, que eran parte de la iglesia en Roma.
Al tiempo de que ellos regresan, año 55 por ahí, empezó a haber un conflicto porque imagínense ustedes que en sus iglesias de un día a otro expulsan al pastor y a los líderes, sus elders, sus consejeros, sus ancianos, lo que tengan. Se van todos, ¿verdad? Entonces, si se van por 5 años, obviamente alguien va a ocupar su lugar y cuando regresan los que se fueron, ahí va a haber un conflicto. Y los que venían de regreso tenían un conflicto con Pablo porque eran judíos, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes propósitos de la carta a nivel Pablo era presentarse a sí mismo más allá de los chismes que decían de él, ¿verdad? Ya que estas disputas eh, entre el asunto judaizante y Pablo lo podemos ver en otras cartas. No sé si ustedes han leído las cartas de Gálatas, por ejemplo, de la que más se cita, pero aún en la carta de Efesios, de donde venimos, hablamos de que había un poco de conflicto específicamente sobre este asunto. Entonces, es un asunto que nosotros tenemos que entender para entender bien el contexto de la carta a los romanos. Si ustedes han leído del concilio de Jerusalén, ¿verdad? El primer concilio que se dice, que está en el libro de Hechos, no lo apunta, pero si no estoy mal es capítulo 16. Ahí es un punto donde también Pablo adquiere una mala fama con los judaizantes, ¿verdad? En el concilio de Jerusalén. Luego del concilio de Jerusalén hay muchas controversias en torno. Recuérdense que para el segundo viaje de Pablo, él va a las iglesias con la carta de lo que se aprobó en el concilio, ¿verdad? Entonces eso va a generar conflicto, ¿verdad? Entonces Pablo era una persona mal vista dentro de los judíos conversos. Y no digamos, ¿verdad? Cuando él llega a Jerusalén, ¿verdad? Del segundo viaje y del viaje este donde escribe la carta, Pablo es arrestado, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Por mucho que se rapó, por mucho que hizo un voto, Pablo termina arrestado, ya aquí siempre había un conflicto. Entonces, la idea de Pablo en este caso es presentarse a los hermanos de Roma, ya que ellos no lo conocen a nivel personal, y tratar de vencer esas difamaciones que estaban alrededor de su nombre. Por eso, no está de más, y los que van a recibir el PDF dirán, y este dato random que hace ahí, mencionar que una de las características del libro de Romanos es que contiene 74 referencias o alusiones al Antiguo Testamento, porque Pablo iba a demostrar varios puntos en torno a la ley y un montón de cuestiones que vamos a ir estudiando durante estos meses. Y por eso es el libro, si no estoy mal, donde más Pablo cita el Antiguo Testamento, ¿verdad? De las cartas que tenemos fe y legalidad que son de su autoría. Ahora, como todos los libros, a ver, vamos a dar 5 puntos extras acá. Son bromas. ¿Quién se recuerda cuál era el tema de Efesios? Porque todos los libros tienen un tema. A ver, ¿quién se recuerda aquí cuál es el tema central de Efesios? Estoy 10 segundos. Los que están diferido, pues no pueden escribir, pero ustedes sí pueden. Ya sabía yo que nos iban a animar. A ver, Naiden, ¿nadie se recuerda? No. Si hablamos de eso, Efesios capítulo 2, pero no era ese el tema. Maffer mejor dice de una vez que no. Tampoco. Sí, la iglesia, dice la celes de la iglesia, pero había algo antes. Eh, Recuérdense que el versículo clave era que Jesús era la cabeza, porque él traía algo a la iglesia. Y bueno, ya, perdieron todos. No, tampoco, perdieron, no estén adivinando. El tema central era la unidad y en Efesios, ¿verdad? Y en la carta a los romanos también tenemos un tema. ¿Por qué es importante que tengamos el tema consciente? Porque entonces sabemos que todo lo que se está hablando gira en torno a eso. Si yo leo Efesios, por ejemplo, y hablemos así solo para repaso después de sus vacaciones de Semana Santa, si yo leo la armadura de Dios y la leo
inconsciente de que el tema central de la carta es la unidad, puedo errar al blanco, ¿sí? Eso es lo importante del tema, ¿sí? Entonces yo tengo que entender que la armadura de Dios coadyuva, es parte importante del tema de la unidad, ¿verdad? Entonces, ahí va el asunto. Entonces, ahora que vamos a estudiar Romanos, tenemos que saber que el tema central es la justicia de Dios. Algunos dirán la justicia. A mí me parece que es la justicia de Dios y con todas las ramificaciones que eso implica, ¿verdad? Algunos dicen la gracia y el pecado del hombre y la justicia de Dios, pero me parece que la justicia de Dios es algo que encierra todo el tema. Es un tema complicado de tratar porque lamentablemente muchos creyentes hemos sido mal enseñados en un Dios de mucha gracia, de mucha bondad, de mucho amor, pero cero justicia. Así que Romanos puede ser una carta que nos ayude a ampliar el espectro y hacer lo que en teología se conoce como hacer teología propia, es decir, conocer la teología de Dios, ¿verdad? De quién es Dios. Y uno de los elementos sin duda que vamos a tocar dentro de la teología propia es de que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y eso es un muy buen tema que nos va a ayudar en lo que estamos desarrollando. Ahora bien, vamos a lo técnico, ¿verdad? Porque hay que hacerlo. Hablemos de la autoría paulina, porque no hay que decir, lo escribió Pablo, sí, porque sí. No, vamos a tener argumentos. En cuanto de si Romanos es de autoría paulina, obviamente estamos hablando de autoría humana, ¿verdad? Ya sabemos que el Espíritu Santo inspiró todo, pero eh, de si eso no es, ¿verdad? Internamente tenemos una identificación de Pablo en el versículo 1, ¿verdad? Él dice yo, soy yo, ¿verdad? Tenemos a Pablo reconociéndose como apóstol a los gentiles en el verso 13. Esos versos los vamos a leer hoy. Tenemos un ministerio que es descrito en el capítulo 15, del 15 al 20, que se ajusta mejor a lo que Pablo hace. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pablo describe su ministerio ahí y pues la única persona que tenemos registro que tuvo un ministerio así era Pablo, ¿verdad? El estilo y el contenido de la epístola manifiestan una paternidad paulina. Pablo tiene un poco de estilo, creo que en Efesios lo aprendimos un poco, que Pablo abre un tema, de ahí tiene como un subtema y luego vuelve a cerrar, eso es su estilo, ¿verdad? Una salutación siempre la hace, Pablo a veces cambia de tema y luego regresa y dice, por lo tanto, ¿verdad? ¿Se recuerdan esas palabras que vimos bastante en Efesios? Eh, Tiene estos condicionantes, estos vínculos que hace, tiene un estilo literario que permite identificarlo como Pablo. Por ejemplo, esto no está en ningún lado escrito, eso es algo que ayuda a identificar que Hebreos no lo escribió Pablo, porque no tiene su estilo literario, tenía un estilo literario, ¿verdad? Y por último, si no estoy mal, las circunstancias mencionadas en 15 del 28 concuerdan con lo que ocurrió y está escrito en 1 Corintios 16, 1, 4 y en 2 Corintios 8, 9, ¿verdad? Esas son las circunstancias donde Pablo habla, que envió cartas y están ahí también dos personajes que él conoce y que son de Corinto y que también están en Roma. Pueden ir y leerlo. Ya que Primera Corintios y Segunda Corintios son cartas escritas antes de Romanos, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro ahí ese asunto. Y evidencias externas, es decir, gente que dé fe y legalidad. Bueno, está Clemente Romano, que es del siglo I, ¿verdad? Lo acabo de dar en el curso de historia de la teología. Ignacio, Justino Mártir, Policarpio, Hipólito, todos son del siglo III al IV, creo que es el último. El canon de Muratori es uno de los canons que se desarrolló en los primeros 4 siglos, es decir, en la era patrística. Ireneo, Tertuliano fue otro. Y luego el mismo San Agustín, ¿verdad? Que ya estaríamos cerrando la edad de la patrística. Son personas, ¿verdad? Terceros que dan fe y legalidad de que Pablo lo escribió, ¿verdad? Y muchos de estos padres de la iglesia son discípulos directos de los apóstoles o discípulos de los discípulos. Entonces hay ahí una, digamos, hay un vínculo ahí que puede ser claramente identificado,
¿verdad? Avanzamos con toda esta parte teórica y de introducción y vamos a hablar de la fecha y el lugar donde fue escrita. La carta es escrita durante el tercer viaje misionero de Pablo, ¿sí? Es decir, Pablo andaba echando las misiones, pero también enviaba la carta. Y él lo escribe durante su estadía en Corinto, ¿verdad? Esto que vemos acá es la ciudad de Corinto, ¿verdad? Lo que queda es uno de los sitios arqueológicos que realmente no ha sido restaurado como tal, solo está su, Acrópolis, sí, su mini Acrópolis que tiene acá, su puerto está más o menos restaurado, pero es en este lugar donde Pablo, que es una ciudad portuaria, una ciudad cosmopolita, por ahí cuando está haciendo un curso de geografía, un comentarista decía que era como Miami, ¿verdad? De la época del Imperio Romano. Y esto lo podemos ver, verificar, está en Hechos 20 del 1 al 3, lo tienen en el PDF, ¿verdad? Esta carta tiene una peculiaridad, la carta de los romanos, no se confundan, no estamos hablando de la carta de los corintios, y es que es la carta que sin duda mejor puede ser fechada, ¿sí? La que mejor sabemos. Está escrita en el 57, a finales o a principios del 58, en un rango de 6 meses por ahí, ¿verdad? Eh, Usted puede decir en el 57, puede decir en el 58, pero es una seguridad absoluta que fue ahí, dado algunos datos, se mencionan unos gobernadores, para decirlo en nuestra versión de la región, que se tienen registros históricos, se mencionan emperadores que se tienen registros históricos y se sabe inclusive el cambio de gobernador en Cesarea, cuando ya arrestan a Pablo, se hace las cuentas, es un año más, un año menos, y entonces es fácil o es de las más fáciles de decir cuándo fue escrita. Es decir, esta carta es escrita menos de 20 años o 25, perdón, años después de la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Y acá hay una situación que debemos de saber que engloba el porqué de escribir la carta, ¿verdad? Eh, el apóstol Pablo tenía ya cubierta la evangelización de todo el lado oriental del Imperio Romano y su plan es ahora iniciar un trabajo doctrinal para visitar el lado occidental del Imperio, partiendo desde la misma Roma hasta llegar a España, ¿verdad? La meta de Pablo era España. Yo no sé cómo andan en geografía ustedes, pero déjenme decirles que vamos a ver si puedo pintar acá, que siempre me cuesta un montón. Toda esta área que ven acá, por eso pinté de verde el dibujito. ¿Sí lo logran ver? Toda esta área es donde está Corinto, donde está Tesalónica, donde está Efesios, donde está Filipos, donde está Antioquía, la misma Jerusalén. Todo esto que tengo marcado es el lado oriental del Imperio Romano. Aquí hizo sus viajes Pablo. Así que esta línea que ya tengo fija es la que históricamente o tradicionalmente divide el Imperio Romano entre oriental y occidental. Pablo quería pasar por Roma, que es esto que estoy marcando, para llegar a la Hispania. Acá, miren. Esta es España, ¿verdad? E inclusive al fin del mundo, que se consideraba esta península como el fin del mundo, una ciudad que se llama Tarifa, es la misma ciudad a la que Jonás huye cuando Dios lo manda a Nínive, ¿verdad? Lección aparte, pues Nínive estaba acá donde estoy pintando ahorita, y Jonás salió de acá y en lugar de irse para acá, hizo esto, ¿verdad? Se vino hasta el fin del mundo conocido. Entonces, lo que Pablo está buscando es llegar y cumplir el mandato divino de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De dónde se saca, Nolito, que Pablo quería ir a España? Pues está en Romanos 15, 24, ¿verdad? Ahí está clarísimo que él quería hacer eso. Y por cómo funcionaban los caminos romanos, que iban por acá, la vía romana, iba por acá y por acá, toda esta cuestión, pues si él iba a Roma, luego podía agarrar por acá, o ya bien del puerto de Nápoles, salía para
lo que fue algún día Cartago, y de aquí iba a España. Acá, en esta área de Valencia, de España, es donde hay pruebas arqueológicas y también de la tradición, sobre todo romana, que dice que Pablo estuvo, ¿verdad? Se asume que Pablo estuvo ahí en la región de lo que hoy conocemos como Valencia. Entonces, es acá, en Corinto, te voy a mostrar, Corinto está acá, que Pablo escribe la carta a los romanos porque su intención era eventualmente llegar a Roma y llegar a España. Eh, los eruditos se debaten, pero la gran mayoría creemos, aguanten, soy erudito, ¿de dónde? La gran mayoría creemos que sí fue a España, ¿verdad? Que sí lo logró y abarcó eh, todo lo posible. Aquí Ciprio y Arto respaldan de que fue a España. Y acá les quería poner nada más un poco de contexto. Ya les señalé dónde era el área específica. Este es el primer viaje de Pablo. Se dan cuenta, él se mueve en esta sección, ¿verdad? Él se mueve en esta sección de cerca de Jerusalén. Luego se expande hasta Grecia, ¿verdad? Los que han conocido y viajado por allá saben de qué estamos hablando. Y eso es la mitad, solo oriental. Y su tercer viaje, que es cuando escribe la carta, Pablo se extiende un poquito, acá ya tenemos bien señalado Corinto, ya vieron, acá en este tercer viaje, cuando él está acá, es que él escribe la carta a los romanos, ¿verdad? Que Roma ni aparece en el mapa, pero el punto es ese, ¿verdad? Y de aquí del puerto de Corinto salió Febe, llevó la carta a los romanos y se las fue a dejar, ¿verdad? Entonces eso es el contexto histórico, perdón, geográfico y de tiempo, y cuánto fue escrito. Vamos bien de tiempo. Relevancia de la carta. Bueno, eh, como ya les conté cuál era el propósito de Pablo, Pablo hace una presentación del Evangelio tan profunda que algunos llaman la carta a los romanos la teología sistemática de Pablo, ¿verdad? El tratado sistemático de Pablo, porque si Efesios era la corona por llevar a la práctica, ¿verdad? Las doctrinas, Romanos es el tratado teológico por excelencia de Pablo, ¿verdad? Acá Pablo saca a la luz su erudición, ¿verdad? Su capacidad eh, y el gran creyente, el gran apóstol, el gran estudioso que él fue, se evidencia en esto, ¿verdad? Algunos con mentalidad muy reduccionista lo tachan de machista, como ya lo he dicho otras veces, lo tachan de enojado, de impulsivo, cuando realmente pues, estamos hablando de una persona de una erudición altísima. Y la carta a los romanos, para los que somos protestantes, es vital, ¿verdad? Para los que son de una corriente más reformada, es le creme de la creme, ¿verdad? Y ha tenido la carta una relevancia histórica, porque es tan importante saber la historia de nuestra fe. Y se dice, por ejemplo, que San Agustín, el máximo doctor de la patrística, ¿verdad? Él se convierte al cristianismo en el año 386 después de Cristo, leyendo Romanos 13, del 13 al 14, ¿verdad? El más grande erudito del primer milenio después de los apóstoles o después de Pablo es San Agustín, quien consolida la filosofía aristotélica, que nos da conceptos como de entender el pecado, entender la justicia y un montón de cuestiones de San Agustín que se podrían hablar. Él viene a los pies de Cristo, luego de ser un gran hereje y un gran gnóstico y una gran cuestión, eh, por el libro de Romanos. Entonces ese es el impacto que tiene el libro de Romanos. En segundo lugar, y no menos importante, Martín Lutero, menos importante para nosotros, ¿verdad? Los protestantes. Martín Lutero fue cambiado radicalmente en el año 1513 por
que él estaba estudiando los Salmos, porque tenía que dar cátedra de Salmos, está estudiando el Salmos 31, y el Salmos 31 lo llevó a Romanos 1 y 17, que es donde está el tema principal de Romanos y que es la clase de la siguiente semana, ¿verdad? Y entonces él entiende la justicia de Dios, entiende el valor de la sola fe, y es Romanos, no otro, el libro que inicia la consolidación de los movimientos reformadores, ¿verdad? Recuérdense que no es solo un movimiento, ya lo vimos el año pasado, los que son más nuevos y no lo vieron, por ahí sí que les mando la grabación, pero hablamos de la reforma el año pasado y es Romanos el libro que impulsa a Lutero a hacer esto. Lutero dijo acerca de la carta de los romanos, esta carta merece el honor de que un hombre cristiano no solo la memorice palabra tras palabra, sino también de que él se ocupe de ella diariamente, como si fuese el pan cotidiano de su alma. Pues Romanos jamás puede ser leído con demasiada frecuencia o demasiado bien. Y no puedo hacer más que coincidir con Lutero en esto, porque uno lee Romanos y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer y dice, esto está aquí en Romanos, yo no me di cuenta. Es un libro hermoso, ¿verdad? Y pues inclusive a nivel licenciaturas de teología, siempre hay uno o dos cursos acerca de la carta a los romanos, ¿verdad? No hay curso de otras cartas, pero siempre habrá un curso de la carta a los romanos por su importancia, ¿verdad? La doctrina de la justificación de la fe se basó en el libro de Romanos, ¿verdad? Que viene de la Reforma, ¿verdad? Y muchos de los reformadores partieron del estudio de esta epístola para sus doctrinas. El mismo Calvino tiene su amor con Romanos. Y hablemos de John Wesley, para los que son pentecostales, levanten la mano los pentecostales, ¿verdad? La gran mayoría de pentecostales somos wesleyanos, ¿verdad? Arminianos, ¿verdad? Arminianos somos porque no somos calvinistas, gracias a Dios. Bromas para los que calvinistas que están acá. Pero somos wesleyanos, ¿verdad? Venimos de un movimiento metodista, de un movimiento pletista, etcétera, etcétera. Pero Wesley, que es el padre para mí del pentecostalismo, es de donde viene, ¿verdad? Por si hay otros movimientos después y los dones y estas cuestiones, pero hay que ir a la mata, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente mueve a salir de la iglesia tradicional o las clásicas, ¿verdad? A salir a las calles? Es este movimiento con Wesley y otros movimientos también, ¿verdad? Pero este referente para nosotros los pentes se convierte al cristianismo en 1738 en Londres, cuando escucha, dice la tradición, ¿verdad? Escucha un sermón que estaban leyendo que era de Lutero acerca de la introducción de los romanos. En otro lado dice que leyó la introducción a los romanos y entonces él se convierte, ¿verdad? Al Señor. Y es el estudio de esta carta que inicia el avivamiento en torno a John Wesley, ¿verdad? O Juan Wesley, como quieran verlo. Lean acerca de Juan Wesley. Si son pentes, deberían de leerlo, ¿verdad? Y por último, cerramos esta parte con una frase de Utley, uno de los comentaristas, y de Lutero. Dice Utley que conocer el libro de Romanos es conocer el cristianismo. La carta da forma a la vida y enseñanzas de Jesús, dando un fundamento inmovible para la iglesia de cualquier época. Martín Lutero, dice Utley, se expresó del libro como el principal del Nuevo Testamento y que contiene el más puro evangelio, ¿verdad? Es el mero mero, ¿verdad? La carta a los romanos, y es un placer y un gozo poder estudiarla juntos. Espero que no se despeguen de su televisión porque es importante, ¿verdad? Poder estudiar. Y rapidito, un contexto social político. El Imperio Romano de la época abarcaba ya desde España hasta Egipto. Tanto España, que es lo que ven en morado, todo lo que ven en morado, sepan, ¿verdad? Como Egipto, habían sido recientemente conquistados por Augustus, ¿verdad? Y dice, the province of the Roman Empire under Augustus, ¿verdad? Y otros emperadores. Y esto es importante, porque ¿dónde
va a ser una de las casas de erudición de la iglesia en Egipto. Así que una vez más, Dios moviendo los hilos de la historia para expandir el reino. Pero bueno, este era el contexto histórico-político. Creo que el contexto de cómo era la vida en la Roma imperial ya lo vimos en Efesios, ¿verdad? Hablamos de la Pax Romana, ¿verdad? Cómo los romanos mantenían la paz por una semiconquista. Y también hablamos de las clases sociales, ¿verdad? Cómo estaban los ciudadanos, ¿verdad? De los cuales Pablo era parte, Pablo era ciudadano romano, y en los no ciudadanos están los hombres libres, los libertos, los esclavos y las mujeres libres. Recuérdense, para los que ignorantemente dicen que Pablo era machista, este era el lugar de una mujer libre, ¿verdad? En el contexto de, social de Roma. Y Pablo las pone a un nivel altísimo que no encaja ni siquiera con su cultura y las pone como un par igual, ¿verdad? No, eso es una basofia decir que era machista. Pero bueno, eh, sabemos también de Efesios que personas eran consideradas de segundo grado, ¿verdad? La mujer era considerada como segundo grado, los hijos, los niños eran considerados de segundo grado, eran desechables. Eh, y sabemos que la religión cristiana provocaba un desprecio en la cultura romana, eran vistos como ateos y también los judíos eran muy mal vistos porque pues a ciencia cierta eran muy problemáticos y siempre les gustaba andar, como diríamos en buen chapín, brinconcitos, lo que llevó a lo que vemos acá, ¿verdad? Y lo que Tito tuvo que hacer como una solución final, una pre-solución final, ¿verdad? Los que saben historia entenderán la referencia, pues, hasta la caída de Jerusalén que el Señor Jesús predice en Mateo 24, ¿verdad? Este es el contexto. Ya el conflicto judío-gentil no era solo una cuestión de la iglesia, era también un problema social, ¿verdad? Y bueno, con eso estamos. ¿Alguna duda en cuanto al contexto y toda la cuestión de Romanos? Igual, lo dicho lo reciben en el PDF, ¿verdad? Si tienen alguna duda, lo van escribiendo, pero vamos entrando ya a la introducción paulina a los romanos, la presentación de Pablo mismo en la carta a los romanos. Esta es la introducción más larga en una carta paulina, ya que, miren, si lo queremos decir de una manera muy coloquial, que no quiero errar y ser muy como estos predicadores, ¿verdad? Pablo lo que estaba tratando de hacer es ganárselos, ¿verdad? Él estaba no echando la casaca, como decimos nosotros, pero sí estaba presentándole desde buenas, yo soy Pablo, ¿verdad? Sonó el de Backyardigans, pero no es de Pablo, ¿verdad? Sino yo soy Pablo, ¿verdad? ¿Cómo están? Este soy yo, de lo que han oído de mí, no importa, porque yo soy este, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Y quiero que lo tengamos claro porque esta sección eh, tiene conceptos que ya vimos profundamente en Efesios, así que no voy a quedarme allí, sino a partir del verso 17 vamos a entrar ya con más detalle conforme el Señor nos dirija, como ya hemos visto en la calendarización que tenemos, ¿verdad? Así que procedamos, ¿verdad? El primer punto que Pablo va a tocar es el Evangelio de las Escrituras y va a hablar del verso 1 al 4. Estos primeros 15 versículos son muy similares en las traducciones, así que vamos a quedarnos en la NBI, que digamos que es la que está en el centro de las formales y las dinámicas. Y vamos a leer, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús. Eh, por cierto que traducir Cristo Jesús tenía una implicación ahí muy fuerte, porque está diciendo Jesús, el que es Cristo, ¿verdad? La Valera se equivoca un poco cuando dice solo Jesucristo, porque Jesucristo no es lo mismo que decir Cristo Jesús. Es decir, el Mesías, que es Jesús, es lo que está diciendo, el escogido, que es Jesús. Llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras.
Este mensaje habla de su hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios para la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Acá podemos leerlo como que Él solo se está presentando y erramos en el blanco. Acá sí vamos a detenernos a ver un par de puntos, un par de cosas. Recuérdense el contexto, ¿verdad? Esto es como que fuera un chismecito. Se están peleando, ¿verdad? Los judíos difamaron a Pablito y Pablo se va a defender, ¿sí? Esta es la introducción de Pablo, donde él dice, este es mi evangelio, ¿sí? No lo que les están diciendo, ¿sí? Y el contexto que aprendimos nos permite ver el panorama, ya que, pues, como les he dicho, Pablo era acusado de un montón de cosas, ¿verdad? Primero que nada, se presenta como Pablo, no como Saulo, ¿sí? Porque Saulo, la fama de Saulo, era la de aquel que había perseguido a las iglesias. Ahora él es el apóstol Pablo, que venía predicando el evangelio. En cada cosita que está aquí hay un detalle importante, ¿verdad? Segundo, él dice que es llamado, ¿sí? Eso quiere decir, amigos, no soy yo el loco, sino que tengo un llamado a ser apóstol. No se introducía como alguien sin autoridad alguna, ¿sí? Y tampoco como alguien que no tuviera un llamado de Dios. ¿Qué implica cuando él dice ser apóstol? Miren, yo soy apóstol como es apóstol Pedro, como es apóstol Santiago, como son apóstoles los demás, ¿verdad? Pues Pablo está presentando defensa de sí mismo, ¿sí? Luego dice, siempre en el mismo versículo, yo soy apartado. Es decir, él era alguien ahora que estaba apartado para predicar el evangelio. Esa era su única dedicación en la vida, ¿sí? No era alguien oportunista, no era un farsante, no venía a ver qué le sacaba. Él era alguien que dedicaba su vida a esto. Entonces Pablo está bajando ahí la llama, ¿verdad? Para que no se rebalse la leche. Y también dice que él está llamado a presentar el evangelio, que es el aspecto más importante, ¿sí? Esa era su labor, ¿sí? Y para presentar su evangelio, sobre todo con los conflictos con los judaizantes, él destaca 4 elementos, ¿sí? Si lo leemos muy rápido no nos damos cuenta, pero en cuanto al evangelio que él está presentando, él dice primero que ese era un evangelio de Cristo que había sido prometido por los profetas. ¿Qué profetas? Los que viajaban y pedían dinero y decían, dice el Señor aquí, te va a ir bien. No, cuando él dice los profetas se refiere al Antiguo Testamento, a las promesas mesiánicas, a Salmos, a Isaías, a Jeremías, a Habacuc. Todas esas promesas se habían cumplido en el Cristo, por eso es importante lo del Cristo, ¿verdad? Entonces él dice, este evangelio que yo traigo es el que ya se había prometido por los profetas en las Sagradas Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. El segundo punto de su evangelio es que este es el mensaje de aquel Cristo que es el Hijo de Dios, pero que cumple como el Mesías tenía que hacerlo con ser linaje de David, ¿sí? Así mandaba la tradición, así mandaba la ordenanza. Entonces él dice, miren, este es el Hijo de Dios que vino, que sí fue hombre, ¿verdad? Pateando ahí a los gnósticos, sí fue hombre, y como hombre era descendiente de David, ¿verdad? Que eso era fundamental en el Mesías. Eh, ¿Y por qué lo menciona? Pues lo leía un griego, lo leía un bárbaro germánico. Qué bien va, o sea, qué bien, pero lo menciona por los judaizantes, ¿verdad? Está diciendo, miren, es Cristo porque es hijo de David. Y luego dice, este evangelio se demuestra con el poder del Espíritu, no del Espíritu Santo, sino del Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu de santidad, ¿verdad? Entonces dice, según el Espíritu de santidad, es decir, el que estaba en Cristo, él ha sido designado. Eso es un problema que trae alguna herejía, que algunos dicen, no, él no era hijo de Dios, y fue, no, no va por ahí. El designado, es decir, fue como eh, anunciado, ¿verdad? Como el Hijo de Dios por la resurrección. Es decir,
es que el hecho de que Él haya resucitado a nosotros nos anuncia, nos designa, nos abre los ojos a que Él es el Hijo de Dios por poder del Espíritu que habita Él. Este es Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, miren, no sé qué les dijeron los amigos de la que celebran la Hanukkah y todo eso, no sé qué les dijeron, pero yo me alejo de todas esas fábulas, yo me alejo de todos esos mitos que dicen de mí, ¿sí? Todo eso que los judaizantes están diciendo de mí, yo me alejo de eso. eh, y de esas cuestiones de que dicen que yo, porque a Pablo lo acusaban de cosas serias, de que él despreciaba la ley, de que él metía griegos al templo, o sea, él tenía un problema ahí serio, entonces él dice, no, 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 miren, yo no estoy hablando de eso, yo no vengo a destruir la religión, yo vengo a hablar de Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías que había sido anunciado por los profetas, que ya llegó, y este es mi evangelio, ¿verdad? Se puede leer como oír llover, ¿verdad? Se puede leer solo así, y se va, se presentó, pero no, hay que ver los puntos ahí, las cositas que está diciendo Pablo, que nos indican que él sabe a quién le está escribiendo y sabe de quién tiene inclusive que defenderse. Y pues si toca, toca hacerlo. Y pues, no más ni menos, Pablo se presenta para contrariar lo que nuestros amigos acá decían de él que no era cierto, ¿verdad? Así como a Jesús le tocó lidiar con ellos, también a los discípulos les tocó lidiar con ellos, ¿verdad? El siguiente punto que Pablo viene a enfatizar es que es una fe que ha sido estipulada para todas las naciones, ¿verdad? Quiero recordarles, no lo enfaticé, pero quiero recordarles que Pablo no conocía a la iglesia de Roma, ¿verdad? Esto es otro contexto importante, no sé por qué se me traspapeló. Pablo no los conocía, no se sabe quién estableció la iglesia de Roma, se cree por tradición dos cosas. Unos dicen que fue Pedro en un viaje que nunca está registrado en ningún lado, que Pedro fue y fundó la iglesia de Roma, pero eso lo hacen para sustentar el asunto del papado. Pero lo que más se cree es de que algunos que estuvieron en el Pentecostés, como Roma era la ciudad, se fueron a sus sinagogas y se empezaron a convertir y todo, y la iglesia creció orgánicamente y por sí misma, ¿verdad? No hay registros, pero Pablo no conocía esta iglesia. Paréntesis, es un dato que faltó y es importante. Entonces Pablo se está presentando a una iglesia que no conocía. Es distinto a Efesios, porque Efesios era una carta circular donde había gente que nunca le había hablado, pero sí conocía a algunos de Efesios y de la región. Pablo no era un desconocido. Acá Sinanay, ¿verdad? No conocía a nadie y entonces se está presentando porque ya lo fueron a mal presentar. Bueno, regresamos. Verso 5 al 7. Por medio de él, es decir, el Señor Jesús, en honor a su nombre, recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones. Por eso es que Pablo les habla, ¿verdad? Que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, ¿verdad? Los romanos, a quien Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Y ese es el mapa que les decía, ¿verdad? Eh, ellos ya habían predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora iban a empezar su camino hasta lo último de la tierra. Este último de la tierra ya lo había cubierto Pablo y empezaba este camino hasta llegar a España, ¿verdad? Y, ay, perdón, clic sin querer. No, ahí estamos. El apóstol quería dejar en claro la unión de todos los cristianos, sin importar la nación donde estuvieran, ¿verdad? No es que los de Jerusalén son malos, de Roma son menos, etcétera, ¿sí? Él tenía claro que somos un solo pueblo delante de Dios, ¿verdad? Y que todos somos hijos de Dios, obviamente previa obediencia y arrepentimiento, ¿verdad? No como el
Bergoglio decía, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios por haber sido creados por Dios. No, somos hijos de Dios si obedecemos y nos arrepentimos, ¿verdad? Eh, y ante estas disputas que había en Roma entre judíos y gentiles, el apóstol quería dejar claro que todos hemos sido llamados a ser parte de este pueblo, ¿verdad? Por gracia, porque no somos merecedores, creo que ya lo sabemos muy bien. Eh, pero Pablo lo va a hablar muy clarito, en 2 semanas lo vamos a ver, y es muy masacre lo que Pablo dice. Pero en segundo lugar, él quiere que ellos reciban paz, ¿verdad? Con eso concluye, ¿verdad? Dice gracia y paz, ¿verdad? Y no es cualquier paz, sino es aquella que el hombre necesita con Dios. No es paz de, ay, que todo les vaya bien, sino la paz de Pablo siempre indica esa paz con Dios, no solo con los hombres, ¿verdad? Y que se multiplique. Ese es el llamado apostólico de Pablo, ¿verdad? Predicar la fe en Cristo Jesús a todas las naciones, ¿verdad? Porque alguno podrá decir, ¿y este qué nos está escribiendo? ¿Verdad? Pero hay que ser claros que el llamado de él era predicar a todas las naciones el evangelio de Cristo y hacer entender que este evangelio demanda obediencia. Es algo que se nos ha diluido en nuestro evangelio, ¿verdad? ¿Quieres seguir el camino del Señor Jesús? Debes obedecerle, ¿sí? Y eso no es más que vivir en santidad, ¿verdad? Todos los escogidos deben saber que esto es fundamental para la fe. Estemos en Jerusalén, estemos en Efeso, Corintio, Roma, Misco, Guatemala, Villanueva. No voy a seguir porque aquí hay de todas las... En los Países Bajos, en Estados Unidos, en donde está en todo el mundo, ¿verdad? Todos estamos llamados a obedecer el Evangelio. Esa es nuestra fe. ¿Sí? Fe, recuérdense que en este concepto, cuando estamos hablando de Pablo, estamos hablando del conjunto de lo que creemos. No es mover una montaña, ¿verdad? Sino es el conjunto de lo que creemos. El tercer punto que podemos hablar en la introducción es algo muy paulino, que si ustedes recuerdan de Efesios, que la primera parte, bueno, hace 2 semanas hicimos un resumen, ¿verdad? No muchos se conectaron, pero en el resumen recordamos que Pablo introduce la Trinidad y la obra de la Trinidad en el proceso soteriológico. Inmediatamente saluda y introduce eso. Él ora por ellos. Y esta no es la excepción, ¿verdad? Ahora Pablo va a hacer una oración por los romanos. Es una oración hermosa porque es apostólica en el correcto sentido de la palabra, no en el sentido moderno. eh, y es intercesora. Y no sé ustedes, pero yo la entiendo mucho mejor ahora luego de haber hablado de la oración de Efesios y ver lo importante que es la intercesión y el ruego, pero no en el sentido de ataque, como hablamos, sino en el sentido de una defensa, de un sostenimiento de la fe. Y Pablo ora por ellos y les dice, en primer lugar, ¿verdad? Otra frase clásica de Pablo, ¿eh? Vamos a cambiar de tema. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que lo recuerda a ustedes sin cesar. ¿Cómo así que lo recuerda si no los conocías? Lo recuerda porque siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. Pablo no los conocía, había querido ir, pero no se le abría la posibilidad, ¿verdad? Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. ¿Y qué aprendemos de esto? Es que se trata de edificación, ¿sí? Pablo no viene aquí a salvar su nombre, a ver que lo están difamando y a contrariarlos. No, Pablo ora por esta iglesia que no conoce personalmente y que tampoco le conocen, pero él conoce de la fama y de la fama que tiene la fe que ellos tienen, ¿verdad? Es tan fuerte la fe que esta iglesia tiene que ha llegado a los oídos de Pablo, le han hablado. Él tiene amigos, Priscila y su esposo, ellos son de esa iglesia y le han contado seguramente cuando estaban en Corinto, porque ellos estaban en Corinto porque habían sido parte de los que expulsaron.
Y es una fama que dice Pablo en una hipérbole, obviamente, que llega a todo mundo, dice él, ¿verdad? Y por eso Pablo aprovecha para interceder por estos hermanos, porque él espera pronto conocerles, ¿sí? Pablo no es nada más un erudito teológico, sino también representa una vida de oración que debemos de ver como un ejemplo a seguir, porque él desea que su fe, que ya es fuerte, se fortalezca aún más, ¿sí? Y espera que sea la voluntad de Dios poder visitarles. No está arrebatando, no está declarando ni nada. Él se somete a la voluntad de Dios y dice, Padre, por favor, que pueda ir a visitarles. Pero las intenciones del apóstol no son ir a cobrar una cuota, ¿verdad? No es ir a cobrar un diezmo, no es ir a cobrar sus regalías de fe, nada de eso. Su intención es la de edificar, como dice Efesios 4, ¿verdad? Eh, que nos vayamos construyendo, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 4? Constituyó a unos apóstoles, a unos maestros y todo para la edificación, para que vayamos creciendo. Pablo no era alguien que escribía cosas que no vivía, ¿verdad? Y él dice que él espera que con los dones de él y con los dones de sus hermanos, ¿verdad? Humanamente hablando, porque no son de él, ¿verdad? Eh, se fortalezca el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esto nos habla de una mente que está centrada. ¿Sí? Quiero ir para que nos edifiquemos, para que hayan frutos, ¿verdad? Me estoy adelantando al pasaje que viene, pero él es lo que está buscando no quiere llegar para limpiar su nombre y ser una persona que resulte ser tóxica, sino lo que él busca es ir y edificarles. Si ellos se quieren quedar con el concepto de mala fama que tenían de él, pues él no podrá hacer nada más con eso. Pero lo que él quiere es ir y edificar a sus hermanos. Y por eso terminamos con esta última sección, sabiendo de que Pablo en su introducción está hablando de un llamado a la unidad y a la edificación. ¿Sí? Y dice la palabra de la manera siguiente. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarles, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto en ustedes. Voy a hablar de ese versículo. Tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Y estos son, ahí tengo un error. Es hasta el verso 15. ¿Verdad? Estos son los últimos versículos de esta prima sección. Pablo era el escogido del Señor Jesús, el Cristo, para enviar y ser el apóstol, perdón, para enviar el mensaje y ser el apóstol de los gentiles. Él se sentía como quien tenía una deuda, vean la diferencia, ¿verdad? Con todos aquellos que no había podido visitar y edificar. Si un afán tenía Pablo, era ir a todos los gentiles, no solo a los que le quedaban cerca, a los que llegaban en menos de 45 minutos en el tráfico, no solo a los que le caían bien, no solo a los de su mismo estrato social. Pablo se sentía en deuda y miren, es una palabra que Pablo no usa mucho y todos los comentaristas lo resaltan, ¿verdad? Que esto de saberse deudor refleja el carácter de un verdadero apóstol, ¿verdad? De un verdadero apóstol que necesita visitar y edificar a sus hermanos. Esto es muy, muy distante a las prácticas históricas, no es solo de ahorita, las prácticas, malas prácticas históricas que ha habido en la iglesia. Pablo busca visitar para edificar. Y el fruto que conseguía de cada visita no era esto, no era dinero, como he oído algunos, sobre todo un señor allá en Miami, que siempre usa este versículo y dice, los apóstoles recogemos fruto. Y está hablando de dinero. Él no está hablando de esto. Sí, lo que está hablando acá es, yo quiero recoger un fruto, pero un fruto espiritual. ¿Sí?
no esa mala obra que tenemos ahora de andarnos cobrando todo, de andar haciendo conciertos y cobrando cantidades y cobrar por predicar y cobrar. Eso no era el fruto, ¿verdad? Eh, su fruto correspondía dejar obispos y dejar líderes discipulados por él, que multiplicarían la fe en las localidades de visitaba, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y si leen atentamente Hechos y las cartas, Pablo siempre se despide de un número de personas. Timoteo y Tito eran esos ejemplos. O sea, los frutos de Pablo no era volverse rico, porque Pablo trabajaba para sostenerse, sino los frutos de Pablo era que donde él fuera hubiera alguien que haya sido discipulado, gente que haya sido edificada por sus dones. Eso es lo que Pablo se refiere con este versículo, no lo que los de la prosperidad lo utilizan, ¿verdad? Lo que él está diciendo es el mensaje de este evangelio es para edificar, es para unir a todos. El evangelio sí fue siempre inclusivo y no divisorio, ¿verdad? El Evangelio no dividía, y es lo que dice el verso 14, el Evangelio no dividía por nuestro origen social, por nuestro origen étnico, por nuestro origen cultural, ¿sí? Los creyentes no tenían que ser divididos por eso, porque delante de Dios no habría ni sabios ni ignorantes, ni gente de buena reputación, ni gente torpe. Pablo entendía la fe como un medio de unidad y edificación. Cuando el liderazgo tiene esa mentalidad, las cosas cambian un montón. Este era el mensaje que él predicaba y que estaba por presentar a los hermanos en Roma, la justicia de Dios, ¿verdad? Ese era su evangelio y va a dar a entender por qué la justicia de Dios eliminaba todos estos sesgos que estamos acostumbrados. Y si no se han dado la tarea, les dejo de tarea, léanse Romanos, si se leen 2 capítulos, en una semana ya lo leyeron, 2 capítulos diarios, en una semana ya lo leyeron, pero el llamado de Romanos es un llamado integral a la transformación y muy similar a Efesios. Tiene 11 capítulos que son doctrinales y los últimos que son prácticos, ¿verdad? Es el estilo paulino, ¿verdad? Él tiene este estilo, pero el mensaje que él nos va a dejar es entender, ¿verdad? En esta breve reseña que él puso, él está fundamentando lo que él va a decir, ¿verdad? Y lo que él está hablando es una forma no pasiva-agresiva, pero sí puntual, sin entrar en conflicto, para que entendamos el contexto de cómo fue escrita la carta, cómo fue trabajada y cómo iba a ser recibida, en medio de qué situaciones, ya que las implicaciones que rodean el intento de establecer un contacto directo, ¿verdad?, de parte del apóstol con la iglesia, van a ayudar, ¿verdad?, a el tema, ¿verdad?, que está a punto de empezar a desarrollar, que es la justicia, ¿verdad? En esta epístola de teología sistemática, ¿verdad? Es una carta, pero no se puede negar, no se puede dejar de decir y de confesar, ¿verdad? Que es, aparte de ser una carta, un mensaje específico, teológico, doctrinal y sistemático, ¿verdad? Bien organizadito de muchas cosas que para la fe son importantes en cuanto a la justicia de Dios. Así que los animo, gracias por haberse quedado hasta el final, los animo a que nos pongamos muy serios, nos pongamos con un anhelo, con un deseo en nuestro corazón de aprender de una carta que modificó la historia de la iglesia, que dio origen a los movimientos protestantes, a los movimientos pentecostales y a la gran mayoría de los que estamos hoy acá sentados. No sé si yo estoy a la altura para poder presentar estos estudios porque es una carta demasiado importante y yo pues no, quizá no tengo la experiencia o el conocimiento, pero les aseguro que voy a hacer el máximo esfuerzo para que podamos estudiar, podamos aprender en conjunto de este gran libro de la palabra de Dios. Y bueno, eso es todo. Uf,
logré terminar en 1 hora, ¿verdad? Porque empezamos a las 8:02 y agradezco su asistencia. Saludos a todos los que están en diferido y gracias por sus oraciones. No quiero dejarlo ahí. Estoy muy bien. Hoy empecé a caminar ya con zapatos, entonces ahí vamos en la recuperación de ese dolor crónico que tenía. Y antes de terminar, tal vez ya les voy a robar tiempo, pero quisiera hacer una breve oración por las peticiones que hay en sus corazones. La otra semana quiero dar un tiempo más específico, pero terminemos orando por esas peticiones para los que estamos acá, para los que están en diferido. Oramos. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú has dispuesto que esta comunidad de fe esté acá presente. Gracias por todas las iglesias que están acá representadas. Bendecimos a esos pastores, Señor, bendecimos a esas congregaciones. Damos gracias por la vida de cada uno de esos pastores que hacen un esfuerzo, porque tus hijos estén cada día más cerca de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están acá. Intercedemos, Señor, con ruegos, pidiéndote por cualquier necesidad, Señor, cualquier afán del corazón, cualquier afán emocional, cualquier angustia que cada uno de los integrantes de este grupo de estudio bíblico esté pasando, Señor. Yo te pido y te ruego por ellos. Ayúdanos a refugiarnos en tu paz, a depositar en ti nuestras carencias y nuestras debilidades. Anima al grupo, Señor, también que pueda en el grupo de WhatsApp, cuando tenga una necesidad, colocar ahí una petición de oración, que tengamos también una dinámica no solo académica, no solo de aprendizaje, sino también de comunidad, aunque somos de distintas iglesias, Señor, pero que tenemos este grupo, Señor, que nos une en tu palabra y en tu fe. Gracias por la vida de cada uno de los que están acá, por las que son madres, los que son padres, por los niños, por cada una de las familias, Señor. Protégenos, Señor, y por favor guarda, Señor, este mundo por todos los cambios sociales, los cambios políticos y religiosos que están sucediendo. Ayúdanos a tomar posturas maduras, no conflictivas, y a demostrar nuestro cristianismo también, Señor, en la tolerancia, en el amor y en buscar tu justicia en este mundo. Pido por cada uno de los que están acá, los que están en diferido, y agradecemos también por la vida de hermano Antonio que nos provee el espacio para el estudio. En nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis amados, que estén bien